Y pues bueno, pues Sí, vamos a doctor. empezar por los tumores del sistema nervioso central. Aquí, bueno, pues así que lo que vamos a ver en los siguientes minutos, vamos a hacer unos objetivos, que es mencionar cuáles son los tumores más frecuentes, conocer los factores de riesgo, que existen muchísimos, pero vamos a hablar en uno específicamente, mencionar la clasificación, que nos vamos a enfocar a la clasificación de la OMS. Existen muchísimas clasificaciones y todas son muy complejas, pero lo vamos a resumir en la OMS. Describir el cuadro clínico, que así como el EBC o la enfermedad vascular cerebral va a depender mucho de la localización del tumor, y mencionar los métodos del diagnóstico, que si se acuerdan en EBC prácticamente el estudio de gabinete inicial va a ser la tomografía, que puede ser en su fase simple, pero aquí prácticamente la resonancia magnética o la tomografía con contraste son los estudios de elección, ¿ok? Bueno, pues vamos a iniciar. En cuanto a generalidades, pues vamos a tener que estos tumores del sistema nervioso central únicamente van a representar 2% de todas las neoplasias. Afortunadamente son un porcentaje muy bajo. Y ojo aquí, los meningiomas son los tumores cerebrales primarios más comunes y que van a representar el 36.4% de los casos. La mayoría de los meningiomas son de tipo benigno, por lo tanto van a ser prácticamente resecables y el paciente va a tener buena evolución dependiendo de dónde se localice. Pero la mayoría de las veces van a ser benignos y tienen buen pronóstico. Y en segundo lugar son los gliomas, que ahorita vamos a ver cuáles son y constituyen el 27% de los casos. Las neoplasias malignas también van a representar metástasis y el lugar, bueno, los sitios más frecuentes o los tumores que van a tener metástasis a nivel del sistema nervioso central prácticamente van a ser a nivel de pulmón, específicamente los tumores de células pequeñas, el mama en segundo lugar y los melanomas, ¿ok? Y por último, bueno, las radiaciones van a ser el factor de riesgo más importantes. Como les mencioné hace un rato, van a existir algunos otros factores, igual como el tabaquismo, está en estudio todavía el uso del celular, etcétera, pero las radiaciones ionizantes es el principal factor de riesgo para los tumores del sistema nervioso central. Entonces, por lo tanto, si yo les pregunto en un examen cuál es el principal factor de riesgo para desarrollar un tumor del sistema nervioso central, sin duda tienen que contestar las radiaciones ionizantes. Y bueno, pues ya les dije, les había mencionado en la diapositiva anterior que los meningiomas van a ser el tumor más frecuente del sistema nervioso central a nivel primario. La mayoría son benignos, pero también están los tumores neuroepiteliales, los glioblastomas y los tumores de la pituitaria en un 15.5%. Ahora, ojo, en los niños y adolescentes, aquí los meningiomas no es el principal tumor más frecuente. Aquí va a constituir prácticamente el primer lugar el astrocitoma pilocítico, que va a consistir en un 15.5%, ¿ok? Entonces, en resumen, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el tumor más frecuente en los adultos? Meningioma. ¿Cuál es el tumor más frecuente en niños y adolescentes? El astrocitoma, ¿ok? Y más específicamente el tipo pilocítico en un 15.5% de los casos. Existen otros como los tumores embrionarios en un 11%, tumores ependimarios en un 5%, pero en conclusión, en niños y adolescentes el astrocitoma pilocítico en un 15.5%. Ahora ya dijimos que existen tumores primarios y tumores secundarios. Los primarios ya dijimos que es el meningioma, los astrocitomas, etcétera, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y los secundarios, o que son por metástasis, en primer lugar el pulmón, segundo lugar mama, tercer lugar melanoma, también el riñón y muy rara vez el de colon, ¿ok? Entonces, cuando encontramos un tumor a cualquiera de estos niveles, ya sea pulmón, mama, melanoma, riñón, hay que buscar intencionadamente que no haya alguna afectación a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a los factores de riesgo, ya les mencionaba que existen muchísimos, pero en primer lugar existe está la radioterapia.
o las radiaciones ionizantes. Este es el primer factor de riesgo para el desarrollo de tumores del sistema nervioso central. El hecho de que un individuo bueno, que tenga este tipo de radiación, va a aumentar su riesgo hasta un 55%. Entonces, por lo tanto, es bastante alto. Existen algunas otras ocupaciones que nos pueden relacionar con tumores del sistema nervioso central, como por ejemplo, productos de la combustión, por ejemplo, en un 20%, los que trabajan en productos de diésel, y esto se relaciona más con el desarrollo de los gliomas. El tabaco también se relaciona también la diabetes, pero finalmente la radiación ionizantes es el factor de riesgo más importante. Ahora, existen algunos síndromes genéticos que van a estar tienen que relación con presencia familiar de un oncogene específico que van a tener una mayor tendencia a desarrollar este tipo de tumores. Por ejemplo, la neurofibromatosis, que existe el tipo 1 y el tipo 2, la esclerosis tuberosa, el síndrome de von Hippel-Lindau, síndrome del Ivan-Friumini, Turcot, Garlin y Cowden prácticamente también se desarrollan o se presentan con tumores del sistema nervioso central. Ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno. Estos prácticamente son síndromes hereditarios, prácticamente por herencia, que puede ser desde una familia, primera generación, segunda generación o hasta una tercera generación. ¿Ok? Ok, pues vamos a hablar entonces de los síndromes. Neurofibromatosis tipo 1. Aquí, como pueden ver, prácticamente todos tienen un tipo de herencia dominante, como les digo, va de una herencia a otra. Aquí el gen afectado pues, es el NF. Aquí estos pacientes van a caracterizarse por unas manchas café con leche que prácticamente van a estar localizadas en toda la parte del cuerpo y lesiones tipo nodulares. Y aquí se relaciona con la presencia de tumores del sistema nervioso central como los astrocitomas o los gliomas del nervio óptico. Neurofibromatosis tipo 2 también tiene un tipo de herencia dominante, también van a ser manchas café con leche, se van a relacionar también con el meningioma, pero también tiene que ver con neuromas del acústico, que es el octavo par, o con ependimomas, ¿ok? Entonces también tiene relación con este tipo de tumores. Esclerosis tuberosa también es tipo de herencia dominante, estos son benignos, y se van a relacionar con astrocitomas de células gigantes. Síndrome de Turcot, que a mí sí me ha llegado a presentar, tienen que ver con el gen APC, tiene un tipo de herencia recesivo y aquí se relacionan con pólipos de tipo adenomatoso, principalmente a nivel del colon. Esto sí yo lo he llegado a ver en la práctica clínica, entonces una vez que yo veo pacientes con poliposis adenomatosa, a nivel del colon, intencionadamente yo los mando para una tomografía o que se vayan a una interconsulta con el neurólogo. Y el tumor que se presenta o se relaciona con este tipo de pacientes son los astrocitomas y los meduloblastomas. Síndrome de Lefraumeni es el gen anómalo, que es el TP53, también tiene una herencia de tipo dominante y se relaciona con tipo de cáncer de mama, cáncer cerebral y más específicamente con astrocitomas y con glioblastomas. Síndrome de Cowden, que también lo ha llegado a ver, el gen presente es el síndrome PTEN, es el gen PTEN, tipo de herencia dominante, aquí se relaciona con amaratomas, que puede ser desde a nivel gástrico, intestinal o a nivel colónico, y aquí se relaciona con tumores o astrocitomas a nivel del cerebelo. Síndrome de Lynch, que también es un tipo de tumor que se presenta muy frecuentemente a nivel del colon, bueno, no tan frecuente, pero un 15%. Aquí los genes anómalos son los mismatch o MSH, tiene un tipo de herencia dominante y también se relaciona con alteraciones o tumores a nivel de endometrio. Y a nivel del sistema nervioso central con los glioblastomas. Y por último, el último de los síndromes relacionados con tumores es el von Hippel-Lindau, que es el gen BHL, también tiene un tipo de herencia dominante
y aquí se va a relacionar con fibrocromocitomas, que es un tumor a nivel de las glándulas suprarrenales, hemangioblastomas, y aquí realmente va relacionado con tumores a nivel de la retina. ¿Okay? Entonces, todos estos síndromes son prácticamente de tipo hereditario, y si nosotros tenemos un paciente que tiene este tipo de tumor, ya sea una neurofibromatosis, que es un poco más frecuente de todos estos, bueno, pues inmediatamente es necesario referir a los familiares para una valoración porque tienen alto riesgo de tener un tumor a nivel del sistema nervioso central. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Vamos bien, doctor. Ok, bueno, pues mencionamos que la clasificación existen muchísimas. Aquí únicamente yo les voy a mencionar, así de forma general, que, bueno, existen clasificaciones de acuerdo al tipo de cédulas, al tipo de grado histológico, que esto define prácticamente la agresividad de este tumor, y que va a depender o va a definirlo como de un grado 1 a un grado 4. Y aquí prácticamente estamos incluyendo a la clasificación de la OMS, que ahorita lo vamos a mencionar en las diapositivas. Esta es una clasificación que dice que, bueno, es la clasificación de SNOMED, en los cuales va a definir a los tumores astrocíticos, que ya les dije que estos son los más frecuentes a nivel de etapa pediátrica de adolescentes. Recuerden que el astrocitoma pilocítico es el más frecuente en los adolescentes. Afortunadamente este es de bajo grado, prácticamente este es un tratamiento quirúrgico, tiene buen pronóstico, pero también existen astrocitomas anaplásicos, que este prácticamente sí es maligno, y un astrocitoma de tipo difuso, que también es de bajo grado. A nivel de tumores oligodendrogliales, que aquí aquí clasificamos a los tumores según las células, que es la oligodendroglioma. Aquí prácticamente el tumor sí es maligno. A nivel de los gliomas está el oligoastrocitoma, que también es maligno. Tumores del epéndimo, también está aquí el ependimoma, que también es un tumor de tipo maligno. ¿Alguien se acuerda en qué consisten las células del ependimoma, del ependimarias, o en qué función tienen? Y fue una pregunta de examen. La producción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Exactamente, y que nadie la contestó. Todos pusieron los plexos coroides, pero finalmente ninguno creo que puso las células del ependimoma. Entonces, cuando existe un tumor a este nivel, por lo tanto va a existir una hidrocefalia, porque se va a caracterizar por una producción excesiva a nivel de líquido cefalorraquídeo, así como tú lo mencionaste. Tumores de los plexos coroides, igual puede haber benignos, como son los papilomas del plexo coroides, que es el más frecuente de estos, si es benigno, o un carcinoma como tal del plexo coroides, que también se relaciona con una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo y por lo tanto una hidrocefalia en los pacientes. Tumores embrionarios, aquí está el meduloblastoma, que también es maligno, ependimoblastoma, que también es maligno, y el meduloepitelioma, que también es maligno. ¿Okay? Tumores de nervios periféricos, aquí está el schwannoma, que afortunadamente es benigno. ¿Alguien se acuerda qué función tienen las células de Schwann? La producción de mielina. Exactamente. Las células de Schwann se caracterizan por la producción de mielina, pero a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, cuando hay un tumor a este nivel, pues obvio nos va a dar manifestaciones de neuropatías a nivel periférico. ¿Ok? Tumores de las meninges, ya dijimos que el meningioma es el primer lugar o el primer tumor más frecuente a nivel de los adultos. La mayoría de las veces es benigno en el 88%, pero también puede haber meningiomas malignos, como el tipo anaplásico, el papilar y el rhamdoideo, ¿ok? Pero quédese con la idea de que meningioma generalmente es de tipo benigno, es resecable y tiene buen pronóstico. Pero hay que tomar en cuenta que también existen los malignos.
Bueno, siguiendo con esta clasificación están los linfomas, que el linfoma, bueno, generalmente es maligno. Estos linfomas generalmente se relacionan con enfermos con VIH o que tienen alguna inmunosupresión, leucémicos, algún otro tipo de linfoma, pero generalmente estos son malignos. Y también en la clasificación de los linfomas, bueno, pues entra el sarcoma, ¿no? Y por último, los tumores de la región celular, que es el craneofaringioma, que generalmente también es más frecuente a nivel de los adolescentes y de la niñez, que es un tumor que se desarrolla a nivel de la glándula pituitaria. Ahora, esto es lo que les había mencionado hace un ratito. Tumores por edad. Todos los grupos de edad van a ser susceptibles para un tumor del sistema nervioso central, pero a nivel de pediatría de adolescentes, el astrocitoma y más específicamente el pilocítico es el tumor más frecuente. Pero también existen otros, como son el papiloma de los plexos coroides, que se va a relacionar con una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, pero también están los teratomas, el germinoma, craneofaringioma, meduloblastoma y el ependimoma. ¿Okay? Tumores entre los 20 y los 40 años. Bueno, aquí están los quistes coloides, el oligodendrioma, el hemangioblastoma, y en los mayores de 40 años, les vuelvo a repetir, en los adultos es más frecuente el meningioma. Las metástasis son los tumores secundarios. Acuérdense que el tumor de pulmón es el más frecuente. Tumores a nivel de la glándula pituitaria y el schwannoma, que se ve, como bien contestaron, se tiene que ver con la producción de la mielina. Ahora, en cuanto a la clasificación, aquí vamos a mencionar la clasificación de la OMS, que ya es una clasificación pues, ya un poquito antigua, hecha desde 1979, pero que aún sigue vigente. Y aquí únicamente la va a clasificar en grado 1, 2, 3, 4. Grado 1 prácticamente son tumores bien diferenciados, un crecimiento muy lento, bajo potencial de conversión para que sea tumoral o para que sea maligno. Clasificación tipo 2, bueno, pues aquí van a ser bordes más o menos difusos, también su crecimiento es lento y algunos sí pueden producir algo maligno o algo mal diferenciado. El 3 y 4, pues prácticamente son células atípicas, anaplásicas, y son los que tienen mayor número de mitosis y por lo tanto van a tener mal pronóstico. Y por último, el 4, pues prácticamente van a tener un crecimiento bastante lento, su mitosis es bastante alta y prácticamente estos pacientes son los que tienen mayores secuelas y peor pronóstico. Entonces, por lo tanto, en cuanto a la clasificación de la OMS, si tenemos en cuenta que el 1 y 2 son los que tienen mejor pronóstico, que son resecables y son quirúrgicos, el 3 y 4 prácticamente van a tener una terapia de tipo paliativo, únicamente que ya no llegan a este tipo de terapia. ¿Okay? Aquí esta clasificación de la OMS, bueno, pues como les dije, que es 1, 2, 3, 4, prácticamente nos va a decir qué tipo de conducta terapéutica vamos a emplear en estos pacientes. Como les vuelvo a repetir, el tipo 1 es prácticamente resecable y no va a tener ningún problema. El tipo 2 va a depender mucho de la localización para que sea resecable y muchas veces podemos o se tienen que implementar terapias alternativas como una quimioterapia o una radioterapia para que este paciente tenga buen pronóstico. El tipo 3 y 4 pues prácticamente van a tener el peor pronóstico en estos casos. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, les había mencionado, así como el EBC, va a depender mucho de la localización de los tumores. Por ejemplo, si un tumor, un meningioma, se localiza a nivel del lóbulo frontal, pues ya saben qué funciones tiene el lóbulo frontal, que principalmente es de la cognición, de la concentración, de los movimientos. Bueno, pues el paciente va a tener este tipo de manifestaciones. Si se localiza un meningioma a nivel del cerebelo, bueno, pues va a tener manifestaciones como ataxia, pérdida de equilibrio, nistagmos, dismetrías, etcétera. Entonces va a depender mucho de la localización del cuadro clínico. Ahora, hay un síntoma que prácticamente nos va a decir si se trata de algún tumor. Y el principal síntoma, prácticamente, el principal es una cefalea. La cefalea en un tumor prácticamente
es de tipo crónico, es constante, no cede a los analgésicos y cada vez va empeorando. Aquí lo importante de las cefaleas es distinguir si es una cefalea tensional, es una cefalea de tipo migrañosa. Pero una cefalea que sea por un tumor prácticamente no va a ceder a la ingesta de analgésicos y va a ser de tipo progresivo. Una cefalea tensional lo podemos tener cualquiera de nosotros cuando estamos en exámenes, tenemos que presentar temas, etcétera, pero 1 o 2 días y se te quita. Una cefalea por migraña, bueno, pues también a lo mejor te puede durar 2 o 3 días, se relaciona también con fotofobia, sonofobia, pero se te va a quitar. Pero una cefalea por un tumor va a ser constante y va a ser difícil que se quite con la ingesta de analgésicos. Entonces aquí es la clave diagnóstica o hay que poner atención en nuestro interrogatorio. Aparte de la cefalea, bueno, pues puede haber náuseas, vómitos o inclusive crisis convulsivas. Les vuelvo a repetir, va a depender mucho de la localización del tumor. Esta cefalea que les digo es prácticamente severa, no se dan analgésicos, puede ser ya sea en la noche o muy temprano por la mañana y va a empeorar con las maniobras de Valsalva. Esto es al toser, meter aire profundo, va a ser constante, va a ser progresiva y vuelvo a lo mismo, no va a ceder a la ingesta de los analgésicos. Aparte de que también se puede estar relacionada con síntomas vocales. Por ejemplo, una cefalea de 3 meses de evolución que sea constante y un paciente empieza a tener ataxia, bueno, pues la primera sospecha, vamos a solicitar una tomografía pensando que no hay alguna alteración a nivel de cerebelo, porque esto es una manifestación que puede dar inicio a un tumor del sistema nervioso central. Y bueno, aparte de la cefalea, pues como les mencionaba, si está implicada en cuanto a la relación de los plexos coroides, de las células ependimarias, bueno, pues puede relacionarse con hidrocefalia o inclusive datos de meningismo, ¿ok? Bueno, la cefalea, náusea y vómito, ya dijimos, acompañado de signos neurológicos. Crisis convulsivas generalmente se relacionan con los gliomas, que es el más frecuente, recuerden, en los pediátricos o en los adolescentes, o en tumores secundarios o en metástasis. Si hay un tumor a nivel del lóbulo occipital, obvio, acuérdense que el lóbulo occipital se encarga de lo visual prácticamente, entonces, por lo tanto, vamos a tener alteraciones a nivel de esta región, a nivel visual. Si se encuentra el tumor a nivel del lóbulo temporal, bueno, pues sí puede haber crisis. Puede que este lóbulo se encarga de lo sensitivo, es el sensorial. Por lo tanto, va a haber crisis sensitivas, ya sea gustativas, auditivas, olfatorias, manifestaciones autonómicas, o inclusive también se puede relacionar con afasias, apraxias o agnosias. ¿Okay? Cuando afecta el lóbulo del cerebro, ya les había dicho, trastornos del equilibrio, incapacidad para generar movimientos o inestabilidades para la marcha. Cuando se afecta a nivel del tronco cerebral, del encéfalo, pues prácticamente aquí va a haber alteraciones del sistema respiratorio y a nivel cardiovascular. Por lo tanto, va a haber alteraciones vegetativas que pueden afectar tanto el ritmo cardíaco, respiratorio o puede producir somnolencia, parálisis. Cuando un tumor se encuentra a este nivel, al nivel del tronco del encéfalo, prácticamente este tumor es irresecable. Si se encuentra un meningioma, que ya dijimos que es el más benigno, que es el que tiene el mejor pronóstico, pero si este meningioma se encuentra a nivel del tronco del encéfalo, prácticamente esta zona es poco accesible para tenerlo por medio de cirugía y por lo tanto el paciente, aunque tenga un meningioma benigno, va a tener un mal pronóstico. Cuando se afecta el lóbulo frontal, bueno, pues va a haber alteraciones a nivel intelectual, pueden tener periodos de amnesia, alteraciones en la conducta, agresividad, cambios en la personalidad, crisis convulsivas, que también puede ser de tipo focal, y en los lóbulos parietales, bueno, pues ya lo habíamos dicho que algunas paresias, hipoestesias, mecronías y disgeusias. Entonces, como pueden ver, el cuadro clínico es bastante amplio y va a depender mucho de la localización de los tumores. Entonces, bueno, pues aquí les estoy poniendo un cuadro en el cual está especificando la localización de cada uno de los tumores a nivel del lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal, occipital, nivel del tálamo, cerebelo, tallo cerebral
que como les había dicho, estos son los que tienen peor pronóstico por la dificultad para el acceso a nivel quirúrgico. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Claro, doctor. Ok, en cuanto a estudios de imagen. Aquí el primer estudio de imagen casi es de FAUT. Todo paciente con síntomas neurológicos, acuérdense que la tomografía va a ser el estudio inicial. En el caso de los tumores, si nosotros tenemos una alta sospecha, aquí tenemos que tomar o solicitar una tomografía, pero con contraste, ¿ok? A diferencia del EBC, una tomografía simple en el EBC sí nos sirve. Recuerden que nada más nos sirve para diferenciar si es isquémico o es hemorrágico. Pero a nivel de un tumor, si nuestra sospecha es un tumor, sí tenemos que pedir el medio de contraste. Ahora, si nosotros ya tenemos una tomografía con medio de contraste y nos está refiriendo a un meningioma, ahorita vamos a ver algunas imágenes, bueno, pues estamos obligados a solicitar entonces una resonancia magnética. Esto es con la finalidad de prácticamente diferenciar bien el tumor y le puede dar una orientación al neurocirujano para establecer una medida terapéutica o una medida quirúrgica, ¿ok? Ya que algunos tumores van a tener prácticamente edema a nivel periférico o a nivel peritumoral. Entonces, esto nos va a servir para el tratamiento quirúrgico. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es estudio de elección para el diagnóstico de un tumor a nivel del sistema nervioso central? El estudio inicial es una tomografía con contraste. Pero si yo les pregunto cuál es el gold estándar para un tumor del sistema nervioso central, es la resonancia magnética, ¿ok? No sé si aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Pues existen otros estudios que basan la tomografía por emisión de positrones, que también prácticamente nos sirve para detectar un tumor, qué tan metabólico, qué tan activo está. Por lo tanto, este estudio pues, nos va a servir para captar un mayor índice de glucosa. Esto también es prácticamente con fin terapéutico, con fin quirúrgico, ¿ok? Bien, aquí les estoy mostrando unas imágenes de tomografía en las cuales estamos viendo un astrocitoma. El astrocitoma, como pueden ver aquí en la imagen de la izquierda, prácticamente está localizado a nivel del lóbulo parietal del lado derecho. No tiene una imagen característica, como pueden ver aquí está prácticamente a nivel central. Entonces, no van a tener, ninguno de los tumores va a tener una imagen específica o característica. Realmente necesitas estar bien familiarizado y ya dedicarte de lleno, ya sea neurólogo o neurocirujano, para definir mediante una imagen qué tipo de tumores. ¿Okay? Aquí otras imágenes. En cuanto a los estrocitomas, ven aquí estoy mencionando la clasificación de la OMS 1, 2, 3, 4, que parece que la clasificación 1, el grado 1 es el más leve o el que tiene el mejor pronóstico, y el grado 4 es el que está más diferenciado y que es prácticamente con el peor pronóstico. Aquí si ponen atención, ¿qué pueden ver en esta imagen? Si ustedes les ponen esta imagen sin ningún cuadro clínico, ¿qué pensarían en esta específicamente? Bueno, en estas dos. Que hay una hemorragia por el desplazamiento de la línea media. Ok, como tal no hay hemorragia. Acuérdate que la hemorragia se va a ver una imagen blanca, así como esto, o que se llama hiperdensa. Aquí hay una imagen hipodensa. Si a mí, por ejemplo, me ponen esta imagen sin saber el cuadro clínico, mi primera impresión va a ser que es un infarto o una isquemia a nivel del lóbulo derecho. Pero, pues bueno, mismo, si ya nos enfocamos al cuadro clínico, a nuestra exploración, a nuestro interrogatorio, bueno, pues entonces ya no vamos a decir que va a ser un infarto de 6 meses de evolución. Entonces aquí ya tenemos que pensar
en algo tumoral. Entonces, por eso les digo que los tumores no tienen una imagen característica. Si ven esta imagen, es totalmente diferente y aún así es un astrocitoma, ¿ok? Aquí sí se puede ver una imagen ahí medio ovoidea, un poco diferenciada, con zonas hipodensas, hiperdensas, pero aquí prácticamente sí parecería una un infarto o algo isquémico, ¿no? Entonces es a lo que voy, no hay imágenes características. Ahora, como pueden ver, aquí otra imagen, es un meningioma, aquí sí se ve un tumor bien diferenciado, tipo ovoide, no sé, de unos 5 o 6 centímetros, que está a nivel del lóbulo frontal y que está bien diferenciado, ¿ok? Vean aquí otra presentación de un meningioma, esto es a nivel de la fosa posterior. Como pueden ver, bueno, aquí la imagen está comentando que hay un desplazamiento a nivel de la vida media y el lóbulo, el tumor prácticamente está localizado en la fosa posterior. Vean, un astrocitoma es algo totalmente indiferenciado, mal definido, pero finalmente es un tumor. Entonces, la conclusión de estas imágenes es que un tumor, cualquiera que se les llame, no va a tener una imagen específica. Va a depender mucho de nuestro cuadro clínico, nuestro interrogatorio y nuestra sospecha diagnóstica. ¿Ok? Ahora, en cuanto al tratamiento, bueno, pues ya dijimos que, bueno, pues va a ser un tratamiento quirúrgico, que sería lo ideal, lo que va a curar prácticamente el paciente, siempre y cuando estemos en una etapa 1 y una etapa 2. En la etapa 3, una clasificación de la OMS 3, bueno, pues prácticamente vamos a requerir el uso de radioterapia o quimioterapia y una OMS 4 que prácticamente es un tumor irresecable y prácticamente es un paciente que va a tener únicamente cuidados paliativos. Igual, bueno, mismo va a depender mucho la localización de la histopatología y de las características del tumor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues es el tratamiento de elección para todos los tumores primarios a nivel del sistema nervioso central, siempre y cuando esté bien localizado y sea un OMS 1 o un OMS 2. O de preferencia, pues que sean de tipo benigno, como la mayoría de los meningiomas. El tratamiento quirúrgico va a estar prácticamente contraindicado cuando la localización es inaccesible. Como les puse el ejemplo de a nivel del tronco encefálico, del bulbo, que prácticamente ahí es muy difícil el acceso, ya que podemos, bueno, no vamos a tener un buen beneficio en cuanto a la cirugía o inclusive podemos provocarle algún daño o secuela, ¿no? Aquí en cuanto a las terapias, bueno, pues ya dijimos que tenemos la terapia alternativa con radioterapia, que generalmente se utiliza en tumores que son del tipo de los gliomas. Aquí prácticamente el medicamento que más se utiliza para este tipo es la temozolomida, que como les dije, en ningún examen les voy a preguntar dosis, pero bueno, pues es necesario que lo conozcan. Y entonces, este tipo de pacientes, hablando de un tumor OMS 2 o un OMS 3, combinado con radioterapia, pues prácticamente vamos a tener una sobrevida a 5 años con un buen pronóstico. El pronóstico, pues ya les había dicho, también va a depender mucho de la histología, va a depender de la edad del paciente. Obvio, los jóvenes van a tener mejor pronóstico que los mayores de 60 años. La extensión del tumor, si está bien localizado o está mal definido, como lo vieron en las imágenes de tomografía previas. Hay veces que podemos, bueno, que puede haber una extensión del tumor. Esto significa que a lo mejor un tumor se encuentra en el lóbulo parietal del lado derecho y también podemos tener una extensión, a lo mejor mínima del lado izquierdo. Entonces, obvio, estos van a tener peor pronóstico. La localización, como ya les dije, a nivel del tumor, un tumor a nivel del tallo del bulbo van a tener peor pronóstico. Tumores frontales como los meningiomas van a tener mejor pronóstico
Y el estado neurológico, aquí existe una clasificación que se llama de Karnofsky, en los cuales nos va a decir si el paciente es independiente o dependiente en cuanto a sus funciones coloquiales, el hecho de que lo ayuden a vestirse, que le ayuden a comer. Entonces, esta clasificación, mientras tenga un Karnofsky mayor de 70, va a tener un mejor pronóstico. Y bueno, pues aquí ya por último, ya para acabar todo esto, bueno, pues le estoy mencionando, estoy aquí ejemplificando otras imágenes de tomografía, los cuales les menciono, no existe una imagen clásica de un tumor. Vean aquí como pueden ver, una imagen redondeada, esférica, zona hiperdensa, que acuérdense que es lo blanco, un poco hipodensa, que es lo gris o lo negro, y bueno, aquí prácticamente se ve como necrosado, ¿no? Entonces son diferentes fotografías o imágenes de representación de un tumor. Vean, aquí otra imagen, está desplazando prácticamente la línea media. Aquí esto gris que ven que es una zona hipodensa, es una zona en la cual hay edema cerebral, ¿okay? Provocado por el mismo tumor. Aquí hay otra imagen a nivel del lóbulo del lado izquierdo, aquí a nivel de la fosa. Entonces, la localización de los tumores va a depender mucho del tipo y de la estirpe, ¿ok? Y bueno, pues ya por último, nada más para que no lo olviden, el astrocitoma pilocítico es el tumor más frecuente en la etapa pediátrica y en los adolescentes. La localización puede ser a nivel del nervio óptico, que se le llama glioma óptico, a nivel del quiasma, pero también puede ser a nivel del hipotálamo, del tálamo, de los ganglios basales, de los hemisferios, del cerebelo. Entonces, como pueden ver, puede estar localizado a cualquier nivel. Este astrocitoma pilocítico, afortunadamente, también es benigno, tiene buen pronóstico y generalmente estos forman una especie de como de quiste que pueden estar representados como estas imágenes, ¿ok? Entonces acuérdense que no hay una imagen característica para los tumores. No sé si aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algo. No, doctor. Los glioblastomas, aquí acuérdense que también pertenecen a los gliomas, pero a diferencia es que si es de tipo maligno, son de alto grado, son totalmente agresivos, generalmente es más frecuente en los adultos, tienen mal pronóstico, y aquí este es el único que tiene una imagen característica. Como pueden ver, usando un poquito su imaginación, tiene la forma como de unas alas de mariposa, ¿ok? Este es el único tumor que si tú lo ves, si te muestran en tu internado, en tu residencia, alguna imagen de este tipo, a lo mejor sí puedes decir con certeza que es un glioblastoma, ¿ok? Esta zona, bueno, este tumor se caracteriza por áreas de hemorragia y áreas de necrosis. La hemorragia está caracterizada por lo blanco, zona hiperdensa, y lo negro que prácticamente o gris, que es la necrosis, ¿ok? Entonces, este es el único, memorícense esta imagen. Igual si otro examen puede venir una imagen muy similar, acuérdense que alas de mariposa es sinónimo de un glioblastoma. Astrocitoma anaplásico, vean diferentes imágenes. Una imagen aquí y esta imagen totalmente zona de edema perinesional. ¿Okay? Aquí este tumor es prácticamente de grado 3, también es maligno, puede tener proyecciones así como si fueran tentáculos, por así decirlo, y se dificulta, como es totalmente indiferenciado, no es bien definido, por lo tanto la cirugía pues, prácticamente se va a ver complicada. Aquí la localización de los ostrocitomas se menciona que es más frecuente en el nivel de los lóbulos parietales, en un 37%, y a nivel frontal en un 25%. Aquí, como es un grado 3, acuérdense que el grado 3 ya van a requerir una terapia adyuvante, ya sea como radioterapia o quimioterapia. Craniofaringioma, que es un tumor frecuente en los pediátricos y en los adultos,
Es un tumor benigno, vean aquí la lesión totalmente, este está totalmente avanzado, es un tumor que mide más de unos 8 centímetros, está localizado a nivel de la región celular, cerca de la hipófisis, pueden afectar el tercer ventrículo, el nervio óptico, y por lo tanto, como está afectando a la hipófisis, entonces puede estar relacionado con alteraciones como hipertiroidismo, hipotiroidismo, alteraciones en alguna otra glándula, porque está prácticamente localizado a nivel de la hipófisis. Aquí además son frecuentes como la obesidad, el retraso en el desarrollo, insuficiencia visual, inflamación del nervio óptico, hidrocefalia y por lo tanto hipertensión intracraneal. Adenoma hipoficiario, que también, bueno, esto es muy frecuente, también en los adultos. Ven, aquí está la lesión, prácticamente está localizado a nivel de la hipófisis. Aquí hay macroadenomas, que son lesiones que miden más de 1 centímetro, y microadenomas que miden menos de 1 centímetro. Aquí lo más común es el prolactinoma. Aquí esta es una consulta muy frecuente para el endocrinólogo. Y bueno, pues prácticamente se va a ver afectada la producción o la secreción de la glándula hipófisis. ¿Okay? Meduloblastoma. Aquí, bueno, es el 20% de los tumores cerebrales en los adultos. Acuérdense que el más frecuente es el meningioma. Siempre el meduloblastoma se va a localizar en el cerebelo, ¿ok? Siempre, siempre. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la localización más frecuente de un meduloblastoma? Ustedes sin duda tienen que contestar a nivel del cerebelo. Acuérdense de los astrocitomas, meningiomas, de cualquier otro tumor, no hay una localización específica, pero hablando específicamente del meduloblastoma, a nivel del cerebelo, esa es la respuesta o la localización más frecuente. Meduloblastoma, bueno, pues es más frecuente en los niños, también tiene un crecimiento rápido, es de alto grado, desafortunadamente, y bueno, se puede ir propagando a nivel del sistema nervioso central. Y acuérdense que la cefalea es el primer dato pivote en un tumor del sistema nervioso central de larga evolución, que es constante y que no cede a la ingesta de los analgésicos. Este meduloblastoma, bueno, pues como, como dijimos aquí, está a nivel del cerebelo, pues, por lo tanto va a tener falla en el equilibrio, en la marcha, a la coordinación, y por lo tanto también, si ya se extiende a nivel de la fosa occipital o fosa posterior, pues puede tener también alteraciones a nivel de los ojos, principalmente nistagmos, o alteraciones en la visión. Y bueno, pues ya por último, ya les dije que este es el tumor más frecuente en los adultos, generalmente es benigno, tratamiento quirúrgico, y puede ser cualquier localización, a nivel frontal, parietal, temporal, occipital, etcétera. ¿Okay? Entonces, bueno, pues con esto terminamos el tema de los tumores del sistema nervioso central. No sé si hay alguna pregunta o duda. Creo que todo bien, doctor, nada más. Yo personalmente siento que revisar este tema por aparte es un poquito complicado. ¿Nos podría, de casualidad, compartir sus diapositivas con anticipación como para que podamos checar algunas cosas? Ok, sí, se las comparto. De hecho, ves que, bueno, la vez pasada, por la situación de que no sabía cómo usarlo del Classroom, se las pasé creo que un día antes del examen, pero sí, ahorita terminando las sesiones, se los voy a compartir y sí, claro, si tienen alguna duda, pues ya lo platicamos. Sí, Gracias, doctor, gracias. muchas gracias. Gracias. Digo, aquí en cuanto a la situación de los exámenes, digo, con la finalidad de que sea esto práctico, pues sí que ustedes básense en lo que yo les menciono en las diapositivas. La información es muy compleja, es bastante amplia, pero con que ustedes hagan sus resúmenes que me mandan cada 8 días, bueno, pues ahí sí tienen ustedes que a lo mejor investigar un poquito
Y lo que nosotros vemos en la clase y las diapositivas, con eso es prácticamente suficiente para que ustedes tengan un resultado en sus exámenes. Sí, doctor. Sí, miren, ahorita lo de malformaciones congénitas, de eso no voy a preguntar mucho en el examen. Les voy a pasar de una vez la clase, pero no sé si quieran de una vez hacer la retroalimentación del examen que hicimos. Yo voto que sí. Ok, vale. Entonces, vemos la retroalimentación, digo, lo de malformaciones, digo, ahorita les paso las diapositivas y para ya dar por finalizado el día de hoy, pero a mí lo que me interesa es la retroalimentación. Sí, doctor, entonces nos vamos directo a al siguiente tema No, o de una vez empezamos con la retroalimentación. no, les voy a dar la retroalimentación y les mando de una vez los temas. Ahorita lo que acabamos de ver del tumores del sistema nervioso central y lo de malformaciones. Digo, de eso no se me hace tan interesante. Se me hace más como para pediatría, por así decirlo. De ahí a lo mejor va a venir una o dos preguntas y yo se las digo, pero no se me hace tan interesante como para revisarlo. Ok, bueno, pues están listos. Vamos a ver la retroalimentación. El que quiere ir contestando, de todos modos, bueno, yo les voy a mencionar la respuesta correcta, pero bueno, para que sea un poquito interactivo. Primera pregunta fue: la porción superior del cráneo se denomina bóveda craneal, la cual está formada por tres suturas, las cuales son, ¿alguien se acuerda cuáles son? La sagital, la coronal y la lamboidea. Exactamente, esa era la respuesta correcta. Lo mencionamos: coronal, sagital y lambdoidea. Esas son las tres suturas principales que van a estar prácticamente conformando la bóveda craneal. Muy bien, a pesar de que no estuviste en la clase de anatomía y fisiología, contestaron bien. Segunda pregunta: estructura compacta fibrosa que sirve como la capa externa que recubre el encéfalo y la médula espinal. ¿Cuál era? Meninge. Sí, ahí a lo mejor me faltó especificar un poquito más, pero algunos pusieron meninges, bueno, la mayoría pusieron meninges, pero si hubieran puesto dura madre, que también es una meninge, también se les puse bien. Entonces, pues sí, específicamente la respuesta correcta era meninges o dura madre, que algunos de ustedes lo pusieron, pero esa era la correcta. Ahora menciona las partes de una neurona. Soma, axón. Si hubieran puesto soma o cuerpo, axón o dendritas, estaba bien. Algunos especificaron un poquito de más de cero de Schwann, nódulos de Rambier, está bien, pero con esas tres, cuerpo, axón y dendritas, la respuesta estaba correcta. Ahora menciona dónde se encuentra el área 4 y 6 de Brodmann y su función.
El ¿Qué área se les olvidó? 42, esa es el área Ajá. de... Ándale, ajá, ¿qué tiene que ver? es el área de la articulación del habla. Sí, tiene que ver con el lenguaje. Sí, Entonces, prácticamente, si pusieron eso, también estaba la respuesta correcta. Oh, ya se me fue. Ya se me desapareció la imagen. Ah, ya. Menciona las diferencias que existen entre sinapsis química y eléctrica. Pues en la sinapsis química se utilizan a fuerza neurotransmisores. Así es, químicas, neurotransmisores y prácticamente la eléctrica es prácticamente directo. Entonces, si pusieron eso, fue correcto. Pregunta 7 menciona tres neurotransmisores. Aquí había muchos. Aquí el examen que estoy viendo pusieron serotonina, GABA, norepinefrina. Estaba correcto. Aquí la mayoría lo tuvieron bien. Define en qué consiste la hipertensión intracraneal. Pues es muy fácil. Es un síndrome que se deriva de la presión intracraneal que rebasa los mecanismos de compensación. Todos la tuvieron bien. Los valores normales también todos la tuvieron bien, de 10 a 15 milímetros de mercurio. Menciono tres causas de hipertensión intracraneal. Había muchísimas. EBC, traumatismo craneoencefálico, aumento en el volumen cerebral, tumores, etcétera. Entonces también tuvieron bien. La teoría de Cushing, que acuérdense que tiene que ver con la hipertensión intracraneal, pero de modo descompensado. Aquí también todos la tuvieron bien. Bradicardia, hipertensión, alteraciones en la respiración. Explicar la teoría de Monroe-Kelly, también todos la tuvieron bien. ¿Cuál es el sitio más específico para la medición de la presión intracraneal a nivel interventricular? Que ya dijimos que había muchos puntos, inclusive subaracnoideo lo podemos hacer, pero intraventricular es el sitio más específico. Menciona los cuatro tipos de herniaciones, había seis por lo menos. Aquí estoy viendo sulfalacina y amigdalina, está correcto. Y aquí algo que me llamó la atención y que casi todos lo tuvieron mal era cuál es el mecanismo de la producción de las crisis convulsivas. Las opciones eran, hay actividad de descarga generada por la entrada de calcio y sodio al interior de la neurona, causando una despolarización prolongada de la membrana. Eso es correcto. En condiciones normales, esta actividad es frenada mediante la hiperpolarización mediada por los GABA. Acuérdense que los GABA son los pasivos. Por lo tanto, esa también era correcta. Las descargas repetitivas originan un aumento en el potasio a nivel extracelular y del calcio extracelular. Por lo tanto, activan receptores NMDA, con lo que se evita tener una repolarización normal. También era correcta. Aquí la respuesta
Era todas las anteriores. Muchos la tuvieron mal, no sé por qué. Creo que como 8 de ustedes la tuvieron mal. Luego, ¿cuáles son los 5 parámetros que se deben llevar a cabo en la exploración neurológica? Aquí esta pregunta fue doble. Algunos sí la contestaron bien, otros se fueron por otro lado. Lo principal era el estado mental, pares craneales, función motora, reflejos, función sensitiva, función cerebelosa. Eso era correcto. Los 12 pares craneales también todos lo pusieron bien. Son 12. Exploración del quinto par craneal, acuérdense que ese es un mixto, es tanto motor como sensitivo y bueno, pues tenía que ver con la sensibilidad a nivel de las tres ramas y a nivel motor con los masticatorios, con los músculos los pterigoideos, etcétera. Entonces, ese también creo que la mayoría la tuvo bien. Menciono las dos principales causas de epilepsia, sabía muchísimas, pero las principales era idiopática y en segundo lugar enfermedad vascular cerebral, pero también había por tóxico-metabólicas, por drogas, etcétera, por tumores. Fármaco de elección para la mayoría de las crisis convulsivas, también casi todas las tuvieron bien. ¿Qué les había dicho que es el levetiracetam o el ácido valproico? ¿Ok? Tratamiento de elección del estatus epiléptico, benzodiazepinas. Aquí también muchos la tuvieron mal. ¿Cuál es el estudio de elección para la epilepsia? Electroencefalograma. Ese sí todos la tuvieron bien. ¿En dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Plexos coroides y células del epéndimo, que creo que nada más una persona contestó correcto. A la mayoría de ustedes únicamente les puse medio punto ahí, porque nada más pusieron plexos coroides. En cuanto a fármacos de elección en el tratamiento de hipertensión intracraneal, había muchísimos, manitol, antihipertensivos, soluciones isotónicas, también esa la mayoría la tuvo bien. ¿En dónde se localiza el centro de la visión? Lóbulo occipital, todos la tuvieron bien. ¿Cuál es el principal agente infeccioso en la meningitis viral? El enterovirus, también todos la tuvieron bien. Mecanismo de transmisión más frecuente en la meningitis, vía respiratoria, todos bien. ¿Cuál es el estudio de elección para la meningitis? Ya dijimos que es un proceso infeccioso y que el principal, siempre y cuando no haya contraindicaciones, es la punción lumbar. 3 contraindicaciones para la punción lumbar. Ya dijimos que eran alteraciones hemodinámicas, alteraciones en la coagulación, infecciones en el sitio de infección, papiledema, etcétera. También ese creo que también todos los tuvieron bien. ¿Cuál es el principal agente infeccioso en la meningitis bacteriana? ¿Se acuerdan? Es estreptococo neumonía, ¿no? Estreptococo neumonía es el más frecuente, así es. El fármaco de elección en la meningitis bacteriana, aquí hubo un 50-50. El principal agente, bueno, el fármaco de elección son las cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona, cefotaxima, algunos pusieron otros fármacos, pero bueno, por lo tanto lo tuvieron mal, pero los principales son las cefalosporinas de tercera generación. El agente etiológico más frecuente en la encefalitis, ¿se acuerdan cuál es? El herpesvirus tipo 1, ¿no? Así es, sí, no hay de otra. Herpes virus tipo 1, no hay ningún problema. Y aquí en el caso clínico, aquí sí, muchos sí se equivocaron. Decía una mujer de 70 años con hipertensión de larga evolución, cateterismo cardíaco, es llevada a urgencias porque su hija la vio en el baño con alteraciones en el estado de conciencia y disminución del cuerpo hemiderecho. Ingresó somnolienta con TEA de 200/110, frecuencia cardíaca de 100, índice de masa corporal de 35, o sea, por lo tanto es obesidad, y su valoración neurológica de Glasgow inicial fue de 12. En la exploración se encontró en mi cuerpo derecho con reflejos y sensibilidad de 5, por lo tanto no es normal. Y la pregunta era, ¿cuál era la arteria afectada? ¿Alguien se acuerda de esa?
Las opciones eran comunicante anterior, comunicante posterior, cerebelar, perforantes o media, cerebral media. Creo que era la cerebral media. Sí, exactamente. Les dije que siempre que haya disminución en fuerza y sensibilidad, casi es diagnóstico de cerebral media, aparte de que es la más frecuente. Sí puede haber alteraciones en la conciencia, como por ejemplo en este caso somnolencia en un grado de 12, pero muchos pusieron comunicante anterior. Yo les dije que la comunicante anterior también se caracterizaba por hemiparesias, hemestesias, pero había abulias, alteraciones en la personalidad, agresividad, y por lo tanto en este caso clínico pues no lo tenía. Entonces muchos se fueron por comunicante anterior, pero la respuesta correcta era la cerebral media, que es la más frecuente. ¿Cuáles estudios a realizar en este caso? Tomografía de cráneo, ya les dije, en fase simple. Algunos pusieron Doppler carotidio, pues por lo tanto pues está mal. Otros pusieron angioresonancia, también está mal. Angioresonancia está, o sea, entraría a lo mejor en un contexto diferente. Si tenemos un paciente con 40 años y que tiene a lo mejor esta sintomatología que ya les dije que lo más frecuente son los aneurismas o la ruptura de una malformación arteriovenosa, bueno, pues a lo mejor sí te vas a una angioresonancia, pero no es el estudio inicial y principalmente cuando ya tiene esta edad y es hipertensa. Dos medidas o fármacos para prevenir la recurrencia de este fármaco. Existen muchos, los anticoagulantes, clopidogrel, aspirina, pravastatina, torvastatina, etcétera. Eso creo que también todos la tuvieron bien. Síndrome anticolinérgico, todos la tuvieron bien, psicosis, midriasis, taquicardia, hipertensión, etcétera. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las benzodiazepinas? Es un agonista de los receptores GABA. En algunos sí se confundió y puso antagonista. Menciona cuál es el fármaco de elección en opioides, naloxona, creo que también todos la tuvieron bien. Y aquí repetí la de la exploración neurológica. Menciona 5 parámetros: estado mental, pares craneales, función motora, reflejos sensitivos, cerebelo, etc. Esa se repitió y algunos la pusieron mal. La primera vez la pusieron bien, pero otros la pusieron mal. Y por último, isquemia cerebral transitoria es una isquemia provocada por una oclusión de un vaso donde no existe daño neuronal y que los síntomas no son mayores a 60 minutos. Esa era la respuesta correcta. Entonces, bueno, pues eso fue el examen. No sé si hay alguna pregunta, duda, algo. Yo nada más quisiera comentar, doctor, que la verdad a mí sí se me hizo muy poquito tiempo. Me paniqué y la verdad siento que no fui el único que tuvo como uno que otro problemita técnico, entonces siento que como que todo se compaginó y eran muchas preguntas para 45 minutos nada más. La verdad sí sentí la presión, no sé qué digan mis compañeros. Ok. Sí, pues prácticamente les di un minuto por pregunta. A lo mejor lo más capcioso era el caso clínico, pero pues todas las demás eran así súper de 30 segundos contestarlas. Pero sí tomaría en cuenta eso que me dices, Liber. Sí, doctor, la verdad es que yo también pienso igual que Liber. Este, pues a lo mejor un poquitito más de tiempo así, a lo mejor no muchísimo, pero sí. Había algunas que teníamos que escribir, o sea, a lo mejor si fueran solo de opción múltiple, pues sería un poquito más fácil, pero también había que escribir algunas, entonces sí creo que faltó un poco de tiempo. Bueno, yo no sé mis compañeros, pero yo lo envié a destiempo, por lo mismo. Sí, pues de hecho la mayoría lo mandó a destiempo. Pero está bien, lo vamos a tomar en cuenta entonces. Muchas gracias, doctor. Sí, pues entonces, bueno, pues hasta aquí terminamos el día de hoy.
Ahorita les mando de una vez las clases, digo, de malformaciones y lo de los tumores del sistema nervioso central. Y creo que para la próxima semana sí ya le toca al primer grupo exponer. Sí, doctor, me parece que somos nosotros, Aurora, Uriel y Liber. Exactamente, sí. Sí, ya me mandaron la presentación, está bien, con eso está adecuado, ya yo complemento. Pues muy bien, chicos, pues entonces, bueno, pues ya son libres. Nos vemos la próxima semana, ¿va? Sí, doctor, gracias. Muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias, doctor. Buen día. Cuídense mucho. Igual, doctor. Igualmente. Gracias. Bye. Bye.